Hola, pues eso. Llevamos mucho sin poner un vídeo y pues que se ha muerto Stephen Hawking y pues es un problema jodido porque bueno, el hombre pues bueno, tenía muchas papeletas para morirse, pero mucho ha durado. Pero he estado ahí viendo por ahí un montón de cosas que la reacción ha sido increíble. Todo el mundo ha escrito, ha hablado, ha hecho vídeos y todo el rollo sobre Stephen Hawking, porque se lo merece, aparte de ser un mito de la historia de la física, sobre todo en el siglo XX, evidentemente, porque es cuando estaba vivo, pues molaría que se fueran contando sus cositas, las cosas que hizo, de una manera que se pudiera entender más o menos la idea general, porque la verdad es que tiene trabajitos que la verdad es que son bastante complicados de entender, pero podemos intentarlo. Entonces, pues nada, esto es un homenaje que le queremos hacer, pues especialmente yo desde Cuentos Cuánticos y por supuesto desde Los Tres Chanchitos, para nuestro amigo y nuestro físico, uno de los físicos favoritos del grupo, Steve Hawking, que bueno, pues nos enseñó un montón de cosas sobre el universo, sobre agujeros negros y sobre cosmología y sobre cómo pensar en la gravedad mezclada con la cuántica, etcétera. Y bueno, pues lo que queremos es iniciar una serie de vídeos cortitos donde hablemos de sus contribuciones a la física. Así que este es nuestro primer vídeo en homenaje a Stephen Hawking. Y pues para hablar de Stephen Hawking, pues podríamos dividir sus etapas en varias etapas. La primera es una etapa puramente clásica, donde se preocupó por la relatividad general, en una época donde la relatividad general era pues, una teoría de mierda. ¿Y a qué me refiero con una teoría de mierda? Bueno, pues que era una teoría muy bonita, como una matemática preciosa que nos decía que el espacio-tiempo era maleable y que si había energías y flujos de energía, entonces la geometría del espacio-tiempo se acomodaba a esos flujos de energía y a esas energías, y entonces la energía hacía que el espacio-tiempo se curvara y el espacio-tiempo le decía a la energía cómo tenía que fluir, etcétera. Todo eso era muy bonito, pero resulta que al final era una teoría demasiado complicada que se escribía en forma de un porrón entre 10 y 16 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, no lineales y altamente acopladas, y eso es traducido al cristiano paladino o al musulmán, bueno, no sé, traducido para idioma que nos entendamos todos, era un problema complicado. Entonces, bueno, pues existían algunas soluciones para casos muy particulares con un comportamiento extremadamente específico, y ahora vamos a ver unas cuantas, dos, una de bla bla y otra con una formulita, pero bueno, pues la gente no se preocupaba del rollo de que se podía hacer con la relatividad general y además porque todos los problemas que nos podíamos plantear a nivel gravitatorio pues se podían resolver con la teoría de Newton y lo que pasaba es que con la relatividad general lo único que conseguíamos era una pues eh, mejor aproximación al resultado o un resultado más preciso para hablar bien. Claro, pues si con lo que nosotros podíamos calcular en relativo al campo gravitatorio ya no iba bien con la gravedad de Newton, pues usar la relatividad general pues era un poco... Claro, esto fue evolucionando hasta que se dieron cuenta de que había situaciones en las que la relatividad general era insoslayable. Y en esto estamos cuando hablamos, por ejemplo, de vamos a estudiar todo el universo, la cosmología, cuando vamos a estudiar situaciones en las que hay mucha cantidad de materia y energía involucrada, como por ejemplo en el caso de los agujeros negros, o cuando tenemos mucha materia y energía una orbitando alrededor de la otra o que produzca perturbación en el espacio-tiempo y entonces el espacio-tiempo tiende, dice la relatividad general, que producirá ondulaciones en el espacio-tiempo en forma de ondas gravitatorias o ondas gravitacionales, que es como a mí me gusta decirlo, pero bueno, lo digo de las dos maneras para que todo el mundo esté contento y nadie me diga no es gravitatorio, es gravitacional o no es gravitacional, es gravitatorio. Paso. El caso es que alrededor de los años 60 la
la cosa empieza a tomar un poco de cuerpo gracias a los trabajos fundamentalmente de Roger Penrose, que introduce una nueva manera de pensar en relatividad general y es vamos a quitarnos de en medio todo lo de las soluciones y todas las ecuaciones y vamos a pensar en la estructura del espacio-tiempo, en la estructura geométrica. ¿En qué nos dice la relatividad que es? La relatividad general nos dice que el espacio, o sea, que la gravedad es la geometría del espacio-tiempo. Bueno, pues vamos a estudiar esto en términos de geometría pura y dura, con la salvedad de que tenemos que incorporar una cuestión muy importante dentro de, de los razonamientos geométricos, y es que estamos en una teoría donde sabemos que hay una velocidad de propagación que es la máxima posible en el universo y que no puede ser superada por nadie, y entonces, y que todos los observadores deben de concluir que esa velocidad es la misma para todos ellos, y eso nuestros argumentos geométricos lo tienen que respetar. Entonces se introducen argumentos geométricos con índole causal, es decir, con relaciones causales. Este proceso, este punto puede afectar a este, si puede mandarle una señal, ya sea con partículas con masa, es decir, que se mueven a menor velocidad que la velocidad de la luz, o con rayos o radiaciones que se muevan a la velocidad de la luz en el vacío. Incorporando estas ideas, fueron capaces de ir perfilando una nueva manera de pensar en relatividad general, y de hecho se produjo un renacimiento del interés de la relatividad general, fundamentalmente porque ya había gente que decía que se podían descubrir las ondas gravitacionales, cosa que hemos hecho hace muy poco, y por supuesto gracias a los trabajos de Stephen Hawking en colaboración con Roger Penrose y otra gente. Pero hoy nos queremos presentar en el tema de las singularidades. Y claro, la idea de la singularidad ya estaba por ahí pululando prácticamente desde el inicio de la relatividad general, porque una de las primeras cosas que hicieron fue aplicar la relatividad general a todo el universo para intentar definir lo que es la cosmología. Y pronto se descubrió, sobre los años 20, que el universo se estaba expandiendo. Entonces la idea, pues casi inmediata es, si ahora se está expandiendo, puede ser que antes no estuviera expandiéndose, sino que se estuviera contrayendo, con lo cual todo estaría yendo hacia un único punto del espacio-tiempo, y ahí las curvaturas serían infinitas. Ojo, infinito, he dicho infinito, apuntad, apuntad que he dicho infinito aquí, que esto es una palabra importante para lo que sigue. Las curvaturas serían infinitas, he dicho infinito, las densidades serían infinitas, he dicho infinitas, y la temperatura sería infinita, he dicho infinita otra vez. Esto es una palabra muy importante en el día de hoy. Pero claro, eso ya conllevaba que la teoría explotaría, es decir, dejaría de ser útil en algún momento. Principalmente en el momento importante, que es cuando empezó todo el rollo este. Claro, luego además en 1916, vamos, meses después de que se publicaran las ecuaciones de la relatividad general por parte del amigo Albert Einstein y por parte del amigo David Hilbert, aunque este las publicó un poco más tarde, aunque llegó a ellas parece ser un poco antes, aunque hay una controversia histórica sobre ello, que os recomiendo que la leáis o que busquéis a Clara Grima hablando sobre ello, pero la cuestión básicamente es que este señor, que es Karl Schwarzschild, que en alemán significa Carlos el del escudo negro, pero para queda como más mejor decir Karl Schwarzschild. Entonces, Schwarzschild, negro, Schild, escudo, Schwarzschild, pues este señor, pues como estaba aburrido, estaba ahí pues, en la intendencia de una trincherilla de ahí de la Primera Guerra Mundial, pues se dedicó a intentar resolver pues las ecuaciones de la relatividad general para un caso más simple, que es yo tengo un cuerpo con simetría esférica y ahora quiero ver el campo gravitatorio que genera alrededor. Bueno, pues este señor hizo eso, maravillosamente, por cierto, hizo eso, y ahí tenéis lo que se llama la métrica de Schwarzschild. La métrica de Schwarzschild lo que te da es cómo es el espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo alrededor de un cuerpo esférico que está generando gravedad. Pues, por ejemplo, si solo tuviéramos el Sol, pues el campo gravitatorio alrededor del Sol o la geometría del espacio-tiempo en términos de relatividad general sería dada por esa formulita de ahí. Y esa formulita de ahí, pues como podéis observar, pues tenemos aquí una cosita interesante. Y es esa R. ¿La veis ahí? La R, esta. Voy a... Mira, ¿ves? R. Esa R ahí, pues está guay porque también está ahí dentro. Pero donde molesta mucho es en esta que acabamos de señalar. Porque ¿qué pasa cuando la R vale 0? Pues si la R vale 0 tenemos 2m, que m es la masa del cuerpo que está generando la estrella y ahí faltan unas constantes, la G, la C y tal, pero eso la hemos llevado todos a 1. Pero resulta que si R vale 0 tenemos una constante partido de 0, es infinito. ¡Buah!
1 menos infinito es menos infinito, con lo cual eso explota. Eso se dice que explota. Ahí es donde se ve que explota eso. Se dice, pues que hay una singularidad, y entonces la gente empezó a decir, pero esto es una mierda, porque esto no puede ser, esto no está describiendo una situación física, la relatividad general no puede predecir estas cosas. Uno de los que lo decían, por ejemplo, era un tal Albert Einstein, y hubo muchísima gente que dijo que eso era así. Luego, con trabajos de, por ejemplo, Robert Oppenheimer, pues se probó que el colapso gravitatorio, es decir, si tú tienes una cantidad de materia y las vas colapsando y las vas comprimiendo dentro de un volumen cada vez más pequeño, es inevitable que se forme un bicho de este tipo y que verifique esta métrica. Es decir, que no hay ningún proceso físico que impida que esta métrica tenga un sentido. Aquí os estoy engañando un poco porque esta métrica en realidad no puede ser extendida hasta R igual a 0, pero bueno, si lo intentamos forzar, pues vemos que ahí tenemos un problemón. Y, ojo, he vuelto a decir infinito. Si R es igual a 0, ahí hay un término que se hace infinito. Y aquí ya nos ponemos muy contentos y eso, entonces decimos en R igual a 0 en los agujeros negros, porque esto describe los agujeros negros, evidentemente. Si todo es esférico y tal, lo condensamos dentro de un volumen muy pequeñito, se genera mucha gravedad a su alrededor y hay un punto, el punto central es una singularidad y ahí es cosa, hay dentro de eso, de esa fórmula, que es la métrica del espacio-tiempo, hay un infinito. Y infinito es una palabra interesante. De lo que yo he venido a hablar aquí, pues que ya han hablado en muchos sitios, pues es de este artículo de 1970, que se publicó en los Proceedings de la Royal Society de London ¿se dice? El 314. ¡Ojo! 314. Hostias, ha muerto del 14 en formato anglosajón. ¡Wow! Vamos a subrayar. Vaya. Ahí, 314. Guapo. Hostias. Pues es que es uno de sus mejores trabajos, que está hecho con Roger Penrose, y lo que es las singularidades del colapso gravitatorio y la cosmología. Básicamente aquí no hablan de agujeros negros porque era un nombre que, bueno, era feo todavía ponerlo en un artículo científico, pero vamos, ya os digo que después vamos a ver en otros vídeos que luego se vinieron arriba y ya pusieron teorema de ausencia de pelo en los agujeros negros, con lo cual una vez que superaron el primer miedo a ser políticamente incorrectos, ya se fueron arriba y ya empezaron a poner cositas que en algunos idiomas suena bastante mal. Y en España lo único que hacemos es hacer chistes con ellos. Pero bueno, ya os contaré algún día cómo se supera hacer una tesis sobre agujeros negros aquí en el Estado español. Pero este es un artículo importante porque Roger Penrose había propuesto ya desde el principio, desde 1965, teoremas para decir qué son las singularidades. Y Hopkins, dentro de su tesis doctoral, pues intentó, Roger Penrose se centró básicamente en colapso gravitatorio, lo que da lugar a agujeros negros, y Hopkins dijo, bueno, pues yo lo voy a aplicar al todo el universo, al rollo de la cosmología, al Big Bang, etcétera, a ver si hay una singularidad, si no la hay, etcétera. Y es porque había unas escuelas, como ya he dicho, aparte de Albert Einstein, más gente, aquí ya Albert Einstein evidentemente no estaba vivo, pero bueno, las escuelas de pensamiento de Albert Einstein perduraban. Esencialmente, la escuela soviética decía, ojito, lo que pasa es que las singularidades solo aparecen cuando resolvemos problemas con mucha simetría. Por ejemplo, en el caso de Schwarzschild tenemos una simetría esférica. Es todo esférico, es todo muy perfecto. En el caso de la cosmología, lo que suponemos para resolver las ecuaciones es que el universo es igual en todas las direcciones y tiene las mismas propiedades en todos los puntos. Eso significa que el universo es isótropo y homogéneo. Eso es mucha simetría en el problema. Entonces dicen, fijaos que los casos que podemos resolver son todos con mucha simetría y esos son los que tienen singularidades. Si metiéramos asimetrías, por ejemplo, si la estrella no fuera perfectamente, una estrella en colapso, no fuera perfectamente esférica, podría pasar que cuando colapsara, se fuera así, pues se produjera un rebote y entonces no se formaría el colapso gravitatorio y no se llegaría a la singularidad. Pues Roger Penrose empezó a demostrar con teoremas matemáticos, con las técnicas que hemos hablado antes, que ese no era el caso. Así que los teoremas de Penrose y de Hawking, que en realidad son 5 teoremas, que fueron ampliando y mejorando sucesivamente, aquí está la última versión, el más potentorro, pues nada, cogieron y dijeron, pues aquí están los teoremas y resulta que las singularidades no son evitables en relatividad general, sino que son parte esencial de la relatividad general. Así que pasemos a la siguiente transparencia y en la siguiente transparencia nos preguntamos, ¿qué es una singularidad en el espacio-tiempo? Y habéis escuchado seguramente, si os ha interesado el tema del fallecimiento de Stephen Hawking, pues habréis escuchado muchas cosas sobre singularidades en el espacio-tiempo. Tal vez incluso yo haya escrito singularidad en el espacio-tiempo, pero me arrepiento mucho,
¿Por qué? Porque entonces ponemos a los gatitos tristes. Y esta era una transparencia que no podía dejar la oportunidad de poner, porque la he descubierto hace poco, me partió el corazón y digo, bueno, pues si me ve alguien, pues que también, que se le parta el corazón. Pero ¿por qué se le parte el corazón al gatito? Cuando decimos singularidades en el espacio-tiempo. Porque en realidad lo que tenemos que preguntarnos es qué es una singularidad en relatividad general. No en el espacio-tiempo. Las singularidades no son del espacio-tiempo, las singularidades no tienen sentido físicamente. Lo que tienen sentido es como un punto donde la teoría se viene abajo. La teoría se viene abajo y entonces decimos, vaya, ahí hemos encontrado una singularidad. Y claro, si encontramos una singularidad, ¿qué hacemos con ella? El problema está en cómo definimos singularidades en relatividad general, que si alguna vez digo espacio-tiempo me lo perdonáis porque, bueno, pues, por abuso del lenguaje. Pero lo que queremos hacer es que nuestro gatito sea feliz, así que tendremos en mente que las singularidades son de la teoría, no son cosas de la física. Lo que indica la singularidad es que la teoría ahí es un mojón, que no vale para nada, que no nos puede dar predicciones aceptables, que no sabemos lo que pasa en esos puntos, que esos puntos no están dentro del espacio donde mi teoría es válida. Y esa es la clave. Entonces, ¿qué es una singularidad y cómo se localiza? Pues a breve, lo que podemos afirmar que no es seguro, y aquí es un punto importante, ojo aquí, que lo hemos repetido alguna vez, y seguramente lo habéis leído por ahí, y os lo han contado en vídeos, o en podcast, o en lo que sea. Incluso yo he podido que lo haya dicho alguna vez, y con esto quiero elevar mis más sinceras disculpas, es que una singularidad es donde se hace infinita y ahora elige tu cantidad física favorita. La curvatura, la densidad y otras cosas que se pueden hacer muy infinitas. Temperatura o cualquier otra cosa, presiones o lo que sea. Entonces, parece ser que hay una noción de singularidad es donde se hace infinito algo. Bueno, os tengo que confesar que esto es un mojón, así que nos vamos a ir a negro en la presentación y ahora vais a atenderme, por favor. El tema está en que esa definición es una auténtica, pues, no sé cómo decirlo, epic fail. Es un epic fail, así en lenguaje youtuber. En el lenguaje youtuber es un epic fail. Primero por un motivo. Si algo se vuelve infinito en una variedad donde la relatividad general es válida, significa que ese punto no pertenece al espacio donde está definida la teoría, con lo cual lo podemos quitar. Y adiós, muy buenas. Ese punto no es del espacio donde la relatividad general se puede definir, porque la relatividad general necesita espacios suaves, que no tengan arruguitas, que no tengan esquinitas, que no tengan puntos donde podamos decir esto se ha hecho muy infinito, como por ejemplo la curvatura. Si nos empeñamos mucho y queremos que esos puntos estén ahí o lo que sea, porque mira, nos ha pegado muy fuerte, también podemos decir otra cosita. Tú puedes coger cualquier espacio-tiempo suave, sin singularidades, no hay nada que se haga infinito, y entonces yo, que soy vuestro amigo, no sé cómo definirme, que me he levantado travieso y digo, dime en este punto qué quieres que haga infinito. Y el problema está en que puedo hacer cualquier cosa infinita en un punto. Yo puedo coger este punto y hacer, por ejemplo, la curvatura infinita, simplemente tomando unas coordenadas, las que yo quiera. Yo puedo tomar unas coordenadas que son unas coordenadas muy malas para ese espacio-tiempo y empiezan a salirme cosas infinitas. Pero eso no es porque el punto ese sea malo o sea una singularidad, es porque las coordenadas son muy malas. Con lo cual, identificar infinitos con singularidades nos lleva a un problema, porque puede ser que en realidad ahí no esté pasando nada chungo, sino que, bueno, pues tenemos la mala suerte de que hemos elegido unas coordenadas de mierda. Bueno, eso ya la gente lleva cuidado, al principio lleva cuidado y ya tenemos casi controlado eso. Entonces ahora hay muchas singularidades que teníamos en soluciones anteriores, por ejemplo en la solución de Schwarzschild, en el horizonte hay una singularidad porque hay cosas que se hacen infinitas, no en el centro, no en el R igual a 0, sino en el horizonte de Schwarzschild. En el horizonte hay una cantidad que se hace infinita. Pero si cambiamos las coordenadas, esa de infinito desaparece. Pero no solo eso, sino que tenemos más cuestiones. La cuestión está en que alguien dice, bueno, pero podemos coger y ver las curvaturas y podemos construir lo que se llaman invariantes de curvatura. Y esos invariantes de curvatura se harán infinitos cerca de las singularidades, cerca de los puntos que no pertenecen a tu espacio-tiempo. Y eso tampoco es válido porque podemos calcular y poner espacios-tiempo donde todos los invariantes de curvatura o cualquier cosa de esas que no se nos ocurra, lo podemos llevar incluso a que todos sean cero alrededor de puntos que no están en nuestro espacio-tiempo. Con lo cual, identificar singularidades es un problemón. Por lo tanto, dar teoremas que te indican dónde están las singularidades es un
pedazo de resultado en física. Ya merece la pena que te reconozcan por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces la cuestión está en que eso lo hicieron Roger Penrose y Stephen Hawking. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue, como hemos dicho, en este trabajo, que me he quedado muy flipado con esto del 314, qué bonito, qué guay, me debería haber acordado en el día pi, pero no pasa nada. Pero en este teoría, esto es un pedazo de trabajo, o sea, si lo leéis podéis flipar en colores si sois especialistas. Si no, no lo recomiendo porque esto, pues básicamente te lleva unos cuantos de días de enterarte de qué va toda la pirula esta, pero básicamente lo que necesitamos para definir teoremas de singularidad y para identificar singularidades es lo siguiente. Son las condiciones de que el espacio tiene que ser de los buenos, y de lo bueno significa que las cosas sean suavitas, que yo pueda definir métricas, que es eso que me permite definir distancias, ángulos, intervalos de tiempo y esas cositas bien de manera suavita y que no haya cosas que no sean que sean esquinitas o piquitos, que no haya, que sea todo suavito y sobre todo que se respete la causalidad de manera irreverente. Y con esto me refiero a que no sean espacios-tiempos que me permitan definir curvas que si yo las sigo, vuelvo a mi propio pasado. Es decir, no puede ser permitido en un espacio-tiempo como el que nos rodea que haya curvas causales cerradas. O dicho de otra manera, no se puede viajar al pasado de uno mismo. Esto es un argumento bastante razonable porque en caso de que podamos hacerlo, pues podríamos ir cambiando las situaciones físicas en cada momento. Generalmente, cuando yo tengo un problema físico, si yo conozco el instante que está ocurriendo en un determinado instante y conozco las leyes de evolución, pues yo puedo decir lo que va pasando en instantes posteriores. Bueno, eso se llama que tenemos un problema de condiciones iniciales y sabemos resolverlo, pero resulta que si tenemos curvas que se cierran sobre sí mismas y pueden viajar al pasado, este problema es irresoluble, no se puede resolver. Tú puede pasar cualquier cosa en cualquier momento independientemente de los valores que tenga yo aquí ahora. Me da igual que conozca las leyes de evolución y es porque si las cosas pueden volver hacia atrás, se pueden modificar a sí mismas y entonces aquello se descontrola. Con lo cual, una de las cosas importantes es que el espacio-tiempo sobre el que aplican los teoremas de singularidad no contiene curvas causales cerradas, es decir, que no se puede viajar al propio pasado de uno mismo. Luego, otra de los requerimientos es que la gravedad mola que sea atractiva. Y esto no es una tontería, la gravedad es atractiva casi siempre, pero hay situaciones en las que podría no serlo. No hay ninguna razón para que la gravedad sea siempre atractiva. Pero resulta que la materia que nos rodea y la energía que nos rodea genera de manera natural gravedad atractiva. Esto es lo que se conoce como condiciones de energía. La primera condición son las condiciones genéricas sobre el espacio-tiempo y la segunda son condiciones sobre las energías. Y entonces, pues bueno, estos teoremas aplican a situaciones donde la gravedad es atractiva, que es lo que suele pasar. Igual que suele pasar que no tengamos situaciones donde las cosas puedan viajar a su propio pasado. Y por último, se requiere que en algún momento se forme una región de la cual es imposible escapar. Es lo que se conoce como que se haya formado una superficie atrapada. Y esto es una cosa interesante. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos en el universo. Así. Y que tenemos, pues, a nuestra derecha, tenemos un agujero negro. No sé si lo estoy diciendo bien, pero vamos, lo voy a decir como, es que he intentado hacer pero no sé cómo está grabando esto, así que lo voy a decir como eso. Yo a mi izquierda tengo un agujero negro, a mi derecha no tengo nada. Tengo ahí, puedo ir hasta el infinito. Ahora tengo dos lámparas. Yo apunto hacia la derecha, lanzo la lámpara y la luz sale. Ahí, va hasta el infinito. Yo cojo mi lámpara de la izquierda, la apunto hacia el agujero negro, la enchufo y evidentemente cae hacia el agujero negro. No pasa nada. Ahora me voy acercando cada vez más y llego a un punto que cuando yo enciendo mi lámpara de la derecha y apunto hacia afuera del agujero negro, yo veo que la luz se queda ahí. La luz no traspasa una cierta región. La luz se queda atrapada. Es más, para que se pueda quedar ahí, se tiene que estar moviendo a la velocidad de la luz. Sin embargo, mi lamparita o mi
esta de la izquierda yo la apunto hacia dentro del agujero y la luz cae hacia el agujero, hacia el interior del agujero. Ahora me voy un poquito hacia adentro, un poquito de la región esta que estaba aquí, que no se podía traspasar, no sabemos muy bien por qué. Y ahora resulta que yo enciendo mi lámpara de la izquierda o mi linterna de la izquierda, apunto hacia el agujero negro y la luz, evidentemente, sigue cayendo. Y esta la apunto hacia afuera. Y lo que veo es que la luz sale de la lámpara y hace y se va hacia adentro. Es decir, que hay una región a partir de la cual, independientemente de la dirección a la que yo intente escapar a la velocidad de la luz, estoy condenado a moverme en una única dirección, que es hacia la singularidad en este caso. Y claro, aquí hemos encontrado esta región de la cual es imposible escapar. Desde fuera hay una determinada región de que si yo la traspaso ya no puedo volver hacia afuera, porque para volver debería de moverme a una velocidad superior a la velocidad de la luz y entonces eso está imposible. Con lo cual acabo de encontrar esta región de la cual es imposible escapar y eso es el horizonte de sucesos de un agujero negro. En cosmología pasa lo mismo, si yo tengo un universo grande y ahora revierto el avance del tiempo, lo que veo es que todas las partículas empiezan a ir hacia cada vez regiones más pequeñas y al final resulta que encuentro una de la cual ya no puedo escapar. Es básicamente el mismo argumento con el agujero negro, pero cambiando la dirección. Si el universo se está expandiendo, pues cambia la dirección temporal y entonces que vaya contrayéndose. Básicamente son situaciones análogas. Pero, ¿cuál es la idea clave de todo esto? La idea clave de todo esto es lo que se llama la incompletitud de las curvas del espacio-tiempo. Las curvas pueden ser cualquier curva. Yo tengo un punto del espacio-tiempo aquí y otro punto aquí. ¿Y cuáles son las curvas que pueden conectarlo? Pues la podré conectar con curvas de partículas, es decir, con curvas que van siendo recorridas a velocidades inferiores a la velocidad de la luz, o puede ser que sean recorridas por partículas que se mueven a la velocidad de la luz y es lo que se llaman trayectorias nulas, las otras se llaman trayectorias temporales, o pueden ser, en principio, pues de manera hipotética, podría ir de un punto a otro a una velocidad superior a la velocidad de la luz, que ya sé que es imposible, pero en principio podría pasar. Me imagino que puedo, y entonces eso se llaman trayectorias de tipo espacial. Y cualquier otra combinación de esas tres curvas, pues me serviría. Es decir, cualquier curva que me conecte dos puntos del espacio-tiempo me vale. Se hace generalmente con curvas reales de partículas que se mueven a velocidad inferior a la velocidad de la luz, las de tipo tiempo, o curvas que están recorridas por cosas que se mueven a la velocidad de la luz, que son las de tipo nulo. Ahora bien, en un espacio-tiempo en el que no hay singularidades, desde cualquier punto yo vería una partícula que es capaz de ir hasta el infinito y nunca desaparecería, y viene desde el infinito y nunca ha aparecido, siempre ha estado ahí, siempre es capaz de recorrer todo el espacio-tiempo sin problema ninguno. El problema es cuando tenemos una singularidad, y voy a pintar aquí una singularidad, esa raya amarilla así, eso es la singularidad, y entonces pues nosotros tenemos aquí una observadora, pues a ver cómo la pinto, la observadora la vamos a pintar así, aquí un ojito, aquí otro, pelito así, y tenemos una observadora y la observadora ve de repente que hay partículas que se están moviendo hacia una región del espacio-tiempo, ella no ve nada raro ahí, bueno, no ve nada raro, y entonces llega un momento en que la curva desaparece. La curva desaparece de repente. Se ha salido del espacio-tiempo, ya no está. Entonces, si tenemos espacios-tiempos donde hay determinadas partículas que entran en determinadas regiones, que son estas que están dentro de los horizontes o dentro de las superficies atrapadas, que de repente desaparecen, han salido del espacio-tiempo, pues entonces decimos que hemos encontrado una singularidad. Claro está, esto se puede revertir. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nos ponemos muy serios y pensamos en cosmología, lo que cogemos ahora es todas las partículas que tenemos ahora en el universo, ahora vamos a estudiar cuáles son todas sus curvas. Y nos damos cuenta de que en un tiempo finito, todas esas curvas han salido de un único punto y han salido de repente. Es decir, que nosotros no podemos extender la curva hasta menos infinito. Hay un punto que es, aquí han empezado todas y de aquí para arriba pues ya han hecho lo que han querido. Pero aquí han empezado todas. Ese punto es una singularidad, porque para que no sea una singularidad, las partículas pueden ir desde el menos infinito hasta el infinito en sus curvas. Sin embargo, si todas empiezan a aparecer desde un único punto, en realidad es desde una única región,
Pues entonces resulta que hemos encontrado que en el pasado tenemos una singularidad. Entonces aquí hay dos tipos de singularidades. Una que es hacia el futuro, yo veo una partícula que viene tan ricamente, viene desde el menos infinito tan ricamente, y ahora resulta que veo muchas partículas de estas que vienen desde su menos infinito tan ricamente, pero algunas desaparecen de mi vista. ¿Por qué? Porque han entrado en una región que está desconectada del espacio-tiempo, han entrado detrás de un horizonte. Y entonces sé ya inmediatamente que esas, cuando entran en el horizonte, pues resulta que, wow, han desaparecido del espacio-tiempo. Ahí dentro hay una singularidad y es inevitable. Eso es un teorema. Y igualmente con la cosmología, como hemos dicho, si yo cojo toda la historia de mis partículas y las llevo hacia atrás en el tiempo, resulta que en un tiempo finito han aparecido todas desde una región del espacio-tiempo y han salido todas desde ahí. Entonces, si yo no tengo partículas que se mueven desde el menos infinito, pero cuando pasan por mi lado en un tiempo finito desaparecen, ya no se pueden extender de manera infinita hasta el futuro, hasta el otro punta del espacio-tiempo. Es que ahí hay una singularidad. Y si todas las partículas que yo veo, cuando las llevo hacia el pasado, veo que todas vienen desde una región en un tiempo finito, es que todas han salido de una singularidad. Pero aquí hay que insistir en un detalle. La singularidad la tiene la teoría. No lo tiene el espacio-tiempo ni la realidad física. Entendamos realidad como queráis, me da igual. Pero en física las singularidades lo único que nos indican es que nuestras teorías dejan de ser válidas. Lo que significa, en concreto en este caso, es que para estudiar cosas que ocurran dentro de los agujeros negros o para estudiar cosas que ocurren cerca del origen del universo, no nos vale solo la relatividad general, sino que tenemos que emplear otro tipo de teorías, entre ellas, pues por supuesto, la mecánica cuántica. Y entonces, uniendo esas dos teorías, lo que esperamos y lo que se está viendo ya ahora es que las singularidades desaparecen. Cuando juntamos mecánica cuántica con relatividad general, que aún no tenemos la teoría completa, lo sé, pero todas las tentativas que tenemos, todas se enfrentan a esos dos problemas, singularidades de agujeros negros y singularidades de Big Bang o de origen del universo, y entonces vemos cómo esas singularidades se difuminan, desaparecen. Y entonces eso nos da confianza de que necesitamos una teoría más grande que relatividad general, pero que la contenga, evidentemente, que es la gravitación cuántica, que todavía no la tenemos hecha del todo, pero que estamos detrás de ella. Entonces, las singularidades no están en el espacio-tiempo. No son cosas de que haya infinitos. Que luego de la casualidad de que cuando calcule cosas en la singularidad me salga un infinito, pues mira, es una singularidad. Y es una cosita que no está en el espacio-tiempo. No está ahí. No existe. Es la teoría la que te dice, oye, aquí falla algo, déjame en paz, utiliza otra teoría mejor para esto. Yo ya he dado todo lo que podía darte. Te he explicado que existen agujeros negros, te he dicho que hay ondas gravitacionales, te he dicho que hay efecto lente gravitatorio, te he explicado el perihelio de no sé qué de Mercurio. Déjame en paz. Y utiliza la cuántica un poquito, muchacho o muchacha. Eso. Y entonces, con esto, pues solo este trabajo, solo estos teoremas, valdrían para estar ya en el panteón de la física universal de la historia. Solo este resultado de Stephen Hawking, junto con otros, ya le valdría para estar entre los mejores físicos de la historia. Pero, como veremos, queda mucho por descubrir. Nos vemos.